Yo soy de Tijuana, Baja California. Yo vivo en Ciudad de México y justamente yo llegué desplazada por la violencia en mi estado, ¿no? Por agresiones que sufrí hace muchos años. Entonces, para todos los periodistas en este país, aparte de los países donde más periodistas se matan, donde más asesinatos hay, fuera de países en guerra, me parece que somos el número 1. Es súper complicado ejercer el periodismo, tratar este tipo de temas que tienen que ver con la seguridad pública, que tienen que ver con el crimen organizado, que toca indirectamente a todas estas personas, ¿no? Yo la verdad es que creo que es más lo que callan los periodistas en este país que lo que publicamos, ¿no? La cantidad de historias, de violencias, de tragedias de las que nos enteramos, pues de verdad uno tiene que ponderar, ¿no? Tiene que ponderar, sobre todo en los estados donde estás desayunando al lado del funcionario o del delincuente que denunciaste en tu publicación hace una semana, ¿no? Estás en el mismo restaurante, en ciudades pequeñas donde, bueno, no sabes qué va a pasar. Justamente yo soy de Tijuana, Baja California, hace muy poco tiempo. Asesinaron en un lapso de tiempo muy corto a 2 grandes colegas y periodistas y los asesinaron en la puerta de su casa, enfrente de sus familias. Y bueno, es terrible. Entonces yo creo que sí, es más lo que callamos, ¿no? No es posible ejercer el periodismo realmente con libertad en este país. Yo soy periodista, empecé haciendo periodismo en la Nota Diaria y yo reporteando con las fuentes me daba cuenta que con las víctimas sobre todo, ¿no? Yo me daba cuenta con el tema de las víctimas que, bueno, en nuestro país se construyen todo el tiempo verdades históricas, ¿no? Es lo que yo empecé a entender, ¿no? Cuando era muy joven, yo decía, es que aquí se publicó una cosa, pero la familia me está diciendo otro, me está exhibiendo documentación o me está contando. Tal vez mi primer acercamiento fue con el caso de Luis Donaldo Colosio. Yo soy originaria de Tijuana. Entonces, cuando yo estaba trabajando en Tijuana, muy jovencita, yo inicié trabajando en la sección policíaca del periódico. Me topo con la familia de Mario Aburto, me topo con esa historia, me topo con ese caso. Y pese a que pensábamos que todo estaba contado, yo me doy cuenta a través del testimonio de las mujeres de muchos hechos que no se contaron en la versión del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y no en el tema de teorías conspirativas, sino en hechos probables, en hechos que estaban probados, ¿no? Por ejemplo, ellas tenían evidencia, tenían documentación pública que se había descubierto en Estados Unidos, que reconocía que habían sido abusadas sexualmente desde la niña de 5 años hasta la madre de Mario Aburto en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Cuando indago más, encuentro expedientes en Estados Unidos, expedientes justamente de juicios de asilo político, donde, bueno, se contaba una historia totalmente distinta y que no aparece en los medios de comunicación. Entonces, cuando vas entrando o entrándote en el mundo del periodismo, te das cuenta que la verdad siempre está en obra negra en este país, ¿no? Parecería que siempre está en obra negra. Entonces, empecé a buscar, entendí que existía algo que se llamaba la ley de acceso a la información pública, a través de la cual yo podía pedir, pues, expedientes judiciales, ministeriales, reportes policíacos que me permitieran ir llenando estos huecos, ¿no? Estos grises en la historia de nuestro país. Es lo que me parecía más bonito y más relevante. Yo decía, nunca está todo contado en este país, en un país donde se construyen verdades históricas todos los días. Entonces, ese fue el objetivo del proyecto, tratar de contarle a la gente, tratar de ir llenando. Y, ¿sabes? Una cosa que me parecía súper relevante, en México también pasa eso, ¿no? Todos los días pasa una tragedia más grande que la otra. Y yo decía, tenemos que recuperar, tenemos que traer la memoria histórica de este país, contarle a la gente y apoyarnos, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Esta gran herramienta para que la gente entonces deje de creer en teorías conspirativas y podamos ir llenando estos huecos en la historia de nuestro país. Los mayores obstáculos con los que nos topamos los ciudadanos es que, pese a que existe una ley de acceso a la información pública, recordemos que también existen pues bastantes candados en esa ley. Por ejemplo, nos dicen que si son investigaciones en curso no nos las van a dar, que si afecta a la seguridad nacional de nuestro país tampoco nos van a dar estos expedientes, estos archivos que por cierto se pagaron con el dinero de nuestros impuestos, y las autoridades debieron habernos rendido informes una vez que se cerraban o se terminaban estos casos. Con lo que nosotros nos topamos con este tipo de casos, pues que bueno, marcaron la vida política de nuestro país. Te estoy hablando de masacres, te estoy hablando de terribles violaciones a derechos humanos, incluso de delitos de lesa humanidad que se combaten por parte del Estado y por parte de las Fuerzas Armadas desde 1960 a la fecha. Pues lo que nos topábamos también es que las investigaciones no estaban cerradas, entonces dejan abiertas por siempre las investigaciones en investigación eterna, y entonces no nos tienen que rendir cuentas a los ciudadanos y nos dicen, ahí está, es que yo sigo investigando. Te doy ejemplos, la guerra sucia, nos topamos con investigaciones
súper relevantes, por ejemplo, el asesinato de Lucio Cabañas, el asesinato de otros líderes históricos de la Guerra Sucia, y nos damos cuenta que las investigaciones siguen abiertas después de tantísimas décadas. Entonces, eso no nos permite saber cómo actuaron las autoridades, saber cómo llevaron a cabo estas investigaciones y sobre todo tener pues algunas pistas que nos lleven a un esclarecimiento histórico de este tipo de hechos que marcan la vida de nuestro país, ¿no? La vida política, la historia de nuestro país, la historia moderna. De tal manera que los obstáculos que nos topamos son estas cláusulas, estos pretextos por parte del Estado, eternos, pero también nos topamos con el tema de el dinero. Es una cosa que parecería una broma, pero yo les decía, ok, ya pasamos todo un proceso donde le exigimos a las autoridades, donde peleamos a través de la ley de acceso a la información pública, donde le pedimos favores a nuestros amigos abogados para que nos ayudaran a impugnar estas resoluciones, sobre todo en el tema de las Fuerzas Armadas o en el tema de la seguridad nacional. Y ahora nos dicen, bueno, sí está el expediente, pero te cuesta $1,000,000 hacer la consulta. Y aunque ni siquiera te den copias, solo por ver el expediente, a nosotros nos ha tocado que nos dicen, pues es que tuve que destinar personal para mostrarte este expediente y te va a salir en $1,000,000 la consulta, ¿no? Así de ridículos son los costos. Yo te lo cuento y parece hasta de risa, ¿no? Hay una cláusula de la ley de acceso a la información que nos dice que si tenemos problemas o un tema con el dinero, podemos recurrir, ¿no? Esta respuesta, esta negativa, ¿no? Yo me topaba con que me pedían estados de cuenta, cartas de mi abuelita, cartas de mi mamá para comprobar que yo no tenía ese $1,000,000 para pagar ese expediente, que ojo, la ley también nos decía que cuando son casos relevantes donde se cometen violaciones a derechos humanos, tendrían que estar publicadas en una página de internet, tenían que estar transparentadas para toda la gente. Algo que no sucede y que bueno, acabamos en este lío burocrático, acabamos en este infierno por tratar de desclasificar este tipo de archivos, ¿no? Aparte del tema de la desclasificación de archivos, es decir, archivos que no se encuentran disponibles para el público y que se están pudriendo en las cajas de la fiscalía, de los juzgados de distrito, en todos lados se están pudriendo estos expedientes históricos que deberían estar ya en algún archivo. Sin embargo, porque no les gusta ser fiscalizados, porque no quieren hacer ellos mismos la chamba que ahora nosotros les tenemos que hacer, nos encontramos con que, bueno, no han sido trasladados. Sin embargo, hay un segundo tipo de archivo, que es el archivo que ellos decidieron mandar pues a estos lugares como el Archivo General de la Nación o el Archivo Militar. Es una locura lo que está sucediendo. Por ejemplo, del Archivo General de la Nación tenemos un poquito más de acceso para consultar expedientes, sobre todo de la Dirección Federal de Seguridad, la que fue la Policía de Espionaje en México y que, bueno, parecería que siguen súper presentes los lineamientos y los valores de este tipo de policía torturadora, que asesinó, que torturó. Sin embargo, ha sido muy difícil la consulta. Yo te cuento que bueno, ha sido un infierno, pero no sobre todo en el AGN, sino en el archivo militar, ¿no? El archivo militar, de verdad, te lo digo así, es el infierno en la tierra. Para empezar, entrar al campo militar número 1, desde ahí el tema es oprimirte de una manera terrible. Recordemos que el campo está comprobado que fue un centro de tortura y de exterminio para muchísimos campesinos, profesores que estaban en contra de las políticas del Estado en ese entonces en nuestro país. Actualmente, tú te quitan tu teléfono para entrar a este tipo de archivos, te quitan tus pertenencias, no hay señal adentro de este archivo. Entonces, imagínate estar aparte con todos estos militares sobre la nuca, viendo exactamente qué estás consultando. Además de todo, ni siquiera tienen un archivo, no tienen un catálogo público. Es una locura. Realmente la única manera de acceder a información militar en México pues es a través de la desclasificación de archivos y también es muy complejo y también es muy difícil y bueno, es de las instituciones más complejas por el tema de la seguridad nacional. Siempre se van a proteger con eso. Justamente el archivo militar me parece súper relevante en este momento porque se crea una comisión, el mecanismo de esclarecimiento histórico por parte de la Secretaría de Gobernación que pretendía supuestamente esclarecer los crímenes del pasado en México. Lo que sucede con este tipo de documentación pública es que, bueno, a través, pues, digamos, de la palabra solamente el expresidente López Obrador dice, bueno, se va a abrir el archivo militar. Sin embargo, cuando van y hacen trabajos los y las investigadores al archivo militar, se topan con lo mismo que nos topamos los periodistas, pero peor, ellas sufrieron violencia por parte de los militares, fueron amenazadas con armas, cuando tenían información súper relevante, archivos súper relevantes, iban al día siguiente y los archivos estaban arrancados, ¿no? Hubo un robo abierto y descarado de archivos que pudieron haber ayudado a esclarecer
miles de desapariciones, miles de muertes que se fraguaron por parte y desde el Estado en todos estos años en nuestro país. Mira, a través de Archivero lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo incluso en conjunto con instituciones como el Archivo General de la Nación, con la Universidad Nacional Autónoma de México y otras dependencias con las que nos hemos unido, es el reto de cómo hacemos que a las nuevas generaciones les importen los temas del pasado. Esa es una cosa súper relevante. Nosotros, por ejemplo, logramos desclasificar archivos de los vuelos de la muerte en México. Esta práctica del Estado es donde se lanzaron en las costas de Acapulco, se lanzaron... se cree que más de 1,000 personas, ¿no? Una práctica atroz por parte de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros lo publicamos, era impresionante la cantidad de comentarios que recibíamos a través de las redes sociales diciéndonos: yo no sabía que esto existió, yo pensé que esto solo sucedió en Argentina. Después fuimos más lejos, desclasificamos más archivos y encontramos el avión desde el cual se lanzaron estos cuerpos, encontramos contratos irregulares de donación para que fuera trasladado a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, donde encontramos este avión que en estos momentos yo creería que podría ser un monumento de memoria histórica, ¿no? Lo que nosotros queremos lograr justamente es eso, queremos nombrar los hechos, queremos que la gente sepa que existieron, creemos en el tema de la no repetición, creemos en el tema de la verdad histórica, de la memoria histórica, y creemos que a través de estas aperturas y de llevarlo, sobre todo al tema de las redes sociales o incluso a otras plataformas, porque también estamos trabajando en la creación y elaboración de documentales, podemos pues ofrecer una mirada distinta sobre estos hechos, ¿no? Unos hechos que ya no están contados desde la mirada del Estado, porque no solamente trabajamos en el archivo, sino que a través del archivo, que son archivos, recordemos, que se crean desde las dependencias del Estado, hemos localizado a decenas y decenas de personas que están nombrados en estos archivos, y ahora tenemos los nombres de esta gente y podemos ir a hablar con ellos y preguntarles: ¿qué pasó? ¿Cuál es tu historia 30 años después? ¿Cuál es tu historia 40 años después? ¿Qué tienes que contarme de estos acontecimientos? Y pues creemos que estamos, creemos que podemos reconstruir estos pasajes oscuros, estos pasajes que se han enterrado debajo en féretros con 400 candados, ¿no? Entonces, yo te cuento, por ejemplo, cosas que hemos logrado, ¿no? En la sentencia histórica del caso Rosendo Radilla, un compositor que fue asesinado, se cree que está desaparecido. Por ejemplo, esta sentencia ya ordenó y cita nuestro trabajo, y es una cosa que a mí me da mucha emoción y mucho gusto. Se ordena dentro de esta sentencia histórica que ordena que se reconozca la desaparición por parte del Estado de Rosendo Radilla. También se ordena que se convierta en un sitio de memoria histórica. Una jueza, este avión árabe desde donde fueron lanzados, se cree, muchísimas personas en la época de la Guerra Sucia, ¿no? Entonces creo que estamos llevando al otro plano y esperamos que trascienda y que ayude también a las autoridades, a estos jueces que están determinando por primera vez en la historia, que están determinando que sí se cometieron violencias por parte del Estado, que se permita también que vaya que ayude el esclarecimiento, vamos. El trabajo del periodismo de investigación tiene todo que ver con el tema yo les digo, es una obsesión, ¿no? Yo creo que yo soy obsesiva compulsiva. Entonces, me parece súper relevante que a través de nuestras metodologías y nuestras herramientas que hemos aprendido los periodistas de investigación, podamos llevarlo a otro ámbito. Porque, por ejemplo, me parece bellísimo el trabajo de historiadores, de sociólogos, pero de repente nos quedábamos en los documentos que ya existían, ¿no? Los documentos que reposaban en el AGN, en el archivo histórico. Pero se nos olvidaba que los ciudadanos también podíamos exigir otros documentos que no estaban a la mano. Y yo creo que el periodismo de investigación, hay grandes periodistas que están construyendo memoria histórica a través del periodismo de investigación, pues han podido ir todavía más al fondo, ¿no? Con estas herramientas que hemos aprendido de ustedes, de los abogados, como es el tema de pelearnos, de impugnar, ¿no? A través de esta ley de acceso a la información pública, pues hemos logrado ahora también darles a los historiadores, a los profesores, a los investigadores, más material que hemos logrado desclasificar a través de metodologías que nosotros aprendimos, sobre todo, y es chistoso, ¿no? Lo aprendimos haciendo reportajes sobre corrupción en México. Así aprendimos a hacer ahora periodismo histórico, que incluso se le está nombrando ya como tal, periodismo histórico, cosa que me parece muy linda, que es, bueno, a través de nuestras herramientas que aprendimos, fiscalizando funcionarios públicos, exigiendo documentos, contratos, pues entendimos que también podíamos pedir investigaciones judiciales que se estaban echando a perder o que estaban escondidas en las fiscalías.
La mayor resistencia que nosotros encontramos definitivamente son las instituciones de impartición de justicia y en las Fuerzas Armadas. Son las instituciones que más trabas nos ponen, que más pretextos inverosímiles, te lo prometo. Es una locura lo que nos hemos enfrentado. Bueno, yo te cuento que yo he estado, por ejemplo, en el caso Colosio, a mí el juez de Almoloya me dio 3 horas para consultar 164,000 páginas y 300 videos. Me hizo firmar un acta, básicamente de que si yo le maltrataba sus archivos, yo me iba a la cárcel. Pero bueno, cuando yo entro y veo, y esto te lo digo de verdad, es una locura. Llegamos, encontramos el expediente del caso Colosio pudriéndose, levanto una bolsita y se me salen las balas que extrajeron del cuerpo de Luis Donaldo Colosio, todavía con restos de sangre. Es horrible. Yo empecé a meter, ¿te das cuenta de la dimensión y de la falta de cuidado y de preservación de nuestros archivos históricos que se tienen en este tipo de dependencias? Me hace firmar a mí que si le maltrato algo, me va a levantar un proceso cuando se estaba pudriendo. Es una locura lo que yo me encontré. Por ejemplo, otro caso que me hicieron la vida miserable fue con el tema de los accidentes, con las averiguaciones previas de los accidentes donde murieron 3 secretarios de Gobernación en México, ¿no? En 2 periodos durante los sexenios del PAN. Cuando me dicen, ya está, aquí está tu expediente, pago muchísimo dinero. Recuerdo que pagué como 10,000 pesos porque me dejaran consultarlos. Y cuando estaba un día de la consulta me dicen que se les perdió el expediente. En un día, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tanta resistencia? Y con lo que yo me respondo siempre es que no quieren que nosotros entendamos o comprendamos todas las irregularidades que se cometen en estos procesos judiciales. Yo les digo que la apertura del expediente casi es para darnos cuenta de todas las porquerías que se cometieron durante los procesos de investigación en México. Entonces, armé un escándalo esa vez. Yo les digo, ¿cómo puede ser que en un día y que con mi dinero pagado tú me pierdas el expediente, ¿no? Cuando llego y veo el expediente, le faltaban muchísimas fojas. Solamente había 800 hojas de una investigación que duró muchísimos años, 800 hojas, ¿no? Le faltaban recortado, mochado. Eso nos pasa absolutamente todo el tiempo. Hay momentos en los que llegamos, ya tenemos el expediente en la mesa. Tal vez yo creo que el caso más atroz que me tocó fue un caso que tenía que ver con el cártel de Guadalajara, con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Después de pelear durante un año ese expediente, que me lo tenían reservado porque supuestamente todavía está en investigación también esa historia, yo les peleo y les digo, no puede ser posible, tu última actuación hace cuántos años fue, no es cierto, no está abierto, ¿no? Esto es lo que me hacían. Me daban cada hoja del expediente, tenían recortados unos papelitos negros, me ponían sobre la mesa cada hoja e iban colocando manualmente los papelitos en los nombres supuestamente de funcionarios y de personas para proteger datos personales. Pero eso querían hacerme con un expediente de 500,000 hojas. Saqué la cuenta de cuántos años yo tenía que estar en la FGR, mientras me iban poniendo en negros con papelitos. Y entonces, pues, son prácticas para disuadirnos, para que los ciudadanos realmente digamos, ya no puedo más, me tienes reventado, no me muestres tu archivo. Así son espantosos. Un día al teléfono yo le digo, y se lo dije así, yo estoy enferma, yo soy obsesiva, no me vas a ganar, voy a ir a ver cada una de esas hojas. Y sí, eso es. Y acabas de ver todo el expediente. No, esa es justamente la práctica. Pude ver algunas páginas que me parecieron súper interesantes y relevantes, pero no pude consultar todas sus actuaciones, no pude saber qué tan mal construyeron esa investigación que sabíamos que estaba mal construida. Todo el tiempo dudamos, cada que vamos a publicar un expediente, todo el tiempo dudamos en si lo vamos a publicar o no porque no sabemos a quién podemos estar tocando. Muchos de los nombres de estos expedientes, de estos casos que son paradigmáticos en la historia, estoy hablando de asesinatos políticos, masacres cometidas por el Estado, todo este tipo de casos, yo siempre pienso y repienso y repensamos y hasta decimos, bueno, ¿quién sigue vivo? ¿Quién sigue en la Cámara de Diputados? ¿Quién está en el Senado todavía, no? Entonces, la verdad es que sí nos da muchísimo terror. Cada que publicamos un expediente, hay mucha información que decidimos no publicar por seguridad. No sabemos realmente a quién le estamos pisando los talones, pese a todos los años que han transcurrido, porque eso es lo que sucede. En un país donde no se esclarece nada, muchos de estos personajes que estuvieron en las fiscalías, que estuvieron en la milicia, que estuvieron en todas estas dependencias de impartición de justicia a cargo de estas grandes investigaciones, siguen controlando
los hilos de este país. Después de publicar, digamos, durante el transcurso de la investigación, fueron 10 años de investigación con el caso de Mario Aburto Martínez, pues claro que todo el tiempo sufrimos y nos enviaron muchos mensajes, ¿no? Cuando ellos se enteran que empezamos a desclasificar las hojas, cuando se enteran que estamos tratando de entrevistar a Mario Aburto Martínez, por supuesto que llegaban mensajes de ya párale, ya bájale, no le estés moviendo ese tema, tú no eres nadie. No, sí, una cantidad de mensajes velados que te llegan todo el tiempo, ¿no? No me gustaría decir que sufrió una amenaza, porque hay compañeros en los estados realmente que sufren amenazas todos los días, pero sí te llegan todos estos mensajes, ¿no? Por parte, sabemos de algunos políticos que no les gustan, que llevaron a cabo estas investigaciones o que fueron parte de estas investigaciones, que continúan con su carrera intacta, ¿no? Yo siempre les digo con el caso de Mario Aburto Martínez, es una cosa que siempre me gusta dejar clara, más que pensar en teorías conspirativas, a mí lo que me parece relevante de esta historia es lo mal que se llevan a cabo y las terribles violaciones de derechos humanos que se cometen contra mucha gente. Y no te estoy hablando solo de Mario Aburto Martínez, sino otras personas que fueron detenidas y torturadas por gente que sigue ejerciendo y que, bueno, le arruinaron la vida, ¿no? Hubo gente que murió derivado de estas torturas y eso es lo que a nosotros nos interesa contar, ¿no? A lo largo de estos años es lo que nos ha interesado contar, digamos, los daños colaterales de esta historia. Mucha gente que sufrió y padeció por todas, en este caso yo creo que se cometieron todas las violaciones de derechos humanos que se podían cometer contra los detenidos. Me parece que la desclasificación y apertura de documentos es un arma tremenda y te pongo un ejemplo. Apenas hace muy poco tiempo, gracias al Centro PRO, por ejemplo, se abre por primera vez una averiguación previa del Fuero Militar en contra de militares de altísimo rango por el tema de la guerra sucia y por el tema de los vuelos de la muerte. Finalmente, después de tantos años, te estoy hablando que desde el 78, me parece 79, que se tiene registrado, digamos, los últimos vuelos al mar, no teníamos absolutamente nada de información al respecto. Es a partir de que encuentran este expediente que podemos conocer por primera vez las declaraciones de pilotos mecánicos militares que dicen, sí, toda la dinámica de dónde salían de pie de la cuesta, aterrizaban en tal parte, volábamos a 15 metros, teníamos que meter los cuerpos con piedras en costales porque si no flotaban y al día siguiente los pescadores lo encontraban. El nivel de testimonios que se pueden encontrar en este tipo de documentos es invaluable porque está permitiendo que se reabran casos o que se abran casos que nunca se abrieron, sobre todo porque ni siquiera existían los lineamientos para juzgar en ese momento por el tema de desaparición, por el tema de crímenes de lesa humanidad, por el tema de tremendas violencias. Así que ahora que tenemos nuevos lineamientos en materia de derechos humanos, me parece que es súper relevante la apertura porque nos está permitiendo llevar estos procesos. Te estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, están saliendo incluso de México y están permitiendo la reconstrucción de estos casos que en muchos momentos pues no sabíamos nada, ¿no? Por ejemplo, también tenemos hace muy poco tiempo, Marcela Turati incluso encuentra en un archivo, en el archivo de Camena, una lista con presuntas personas que fueron arrojadas al mar, es decir, por primera vez tenemos indicios y por primera vez se están moviendo a nivel Fiscalía General de la República para tratar de entender a través de estos documentos que se han abierto gracias al trabajo periodístico o al trabajo de organizaciones de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Entonces es invaluable porque nos está permitiendo llevar por primera vez a los tribunales estas historias. Yo creo que las abogacías se tienen que sumar a la exigencia a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Nadie como los abogados conocen la Ley de Acceso a la Información Pública y pueden manejarla a la perfección. Nosotros la verdad es que somos amateurs que hemos aprendido en la práctica. Sin embargo, una de las grandes herramientas que yo encontré, te lo prometo, desde que empecé en este tema de la desclasificación, fue acercarme a abogados y abogadas amigas, mi hermana es abogada, y decirle, por favor, ayúdame, me están negando la información. ¿Cómo impugno? ¿Con qué artículo? Con el artículo 113 que dice que la información no puede ser reservada. Si se cometieron violaciones de derechos humanos o actos de corrupción, son cosas que nos costaron mucho entender. Ahora, cuando ya se nos agotó todo a través de transparencia, nosotros nos podemos ir a un amparo. Nosotros no sabemos ampararlo. Yo creo que tenemos que hacer un combo abogados y periodistas. Nosotros podemos tal vez entender el pulso de algunas cosas, pero yo creo que los abogados son los expertos y tendrían que estarse sumando más a esta iniciativa, ¿no? De veras que yo
conozco o hay muy pocos abogados que están especializados en el tema de acceso a la información pública. No es un tema tan atractivo, ¿no? Yo creo que casi he pensado, yo le he dicho a abogados, tómenselo como su hobby, tómenselo como activismo fuera de los grandes casos que están litigando, ¿no? En otros ámbitos. Nosotros los periodistas, sobre todo creo que la gente que trabajamos con archivos desclasificados, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho a través de la intervención del INAI. La primera respuesta de una autoridad, sobre todo de los militares y de las fiscalías, es no. Absoluto no. Por lo tanto, la desaparición del INAI a mí me parece una tragedia porque pasaría, digamos, a manos de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, el Estado sería juez y parte. Y entonces nos dicen que tenemos que creer en la buena voluntad de las dependencias y de la Secretaría de la Función Pública. Yo no creo en la buena voluntad porque llevo más de 15 años tratando el tema del acceso a la información pública y me parece una locura porque la respuesta que he obtenido todo el tiempo es no. Realmente ha sido a través de la intervención de los comisionados del INAI, de los abogados justamente que están en las áreas técnicas del Instituto de Acceso a la Información Pública que han servido como intermediarios para obligar a estas dependencias a entregarnos la información, ¿no? Entonces, creer que el Estado, por buena voluntad, nos va a entregar estas grandes averiguaciones previas donde se cometieron violaciones y donde los funcionarios que cometieron las violaciones siguen al frente de esas instituciones públicas, me parece que es algo muy inocente. Me parece una locura que se defienda que no exista un organismo autónomo que nos ayude en este tipo de investigaciones que nunca nos van a entregar las autoridades involucradas. Yo no creo en la buena voluntad del Estado. No creo de verdad de ninguna manera porque lo hemos vivido todos estos años con todas estas negativas. Vamos, si me está pidiendo las deudas que tengo para comprobar que no puedo pagar $1,000,000 por ese expediente, ¿qué más me va a pedir ahora a través de la Secretaría de la Función Pública? Eso por una parte. Entonces a mí de verdad me parece un retroceso tremendo a todo el trabajo que se hizo en el año 2000 con la creación de esta ley de acceso a la información pública y con todo este trabajo monumental que se hizo para la creación de este órgano. Si bien yo sí creía totalmente en la regulación de gastos, en muchas cosas, creo que había muchos cambios y muchas mejoras que se podían implementar en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Me parece que no era la vía, no era la opción y me parece una herramienta más para tratar de desestimar y desanimar a los ciudadanos a pedir esta información. Mira, yo desde el periodismo y a través de Archivero creo en la ciudadanía. Eso es lo que yo creo. Mira, si ya nos van a desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública, creo que lo único que nos queda como ciudadanos es presionar. Entonces yo siempre les digo, he abierto convocatorias públicas de, hola, hoy voy a hacer básicamente mi exigitón, no sé cómo llamarle, donde pónganme todas las preguntas que tengan para la autoridad ahora en tal tema y yo les ayudo a redactar esta información y les enseño con un video muy sencillo cómo pedir esta información. Creo que la única herramienta que tenemos es que la ciudadanía se sume a exigir cualquier cosa que vea. Mira, no importa que esté mal redactado, pero que obliguemos a las autoridades a darnos cuentas. Por eso siempre les digo, si quieres pedir tu expediente médico, se puede. Les digo, el periodismo de investigación para fines estrictamente personales es mi pasión. Les digo, pueden pedirle mucha información. Entonces, yo la verdad es que he tratado desde hace muchos años, he abierto convocatorias públicas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando abrí un taller con 500 personas masivo por Zoom, a través del CIDE, para enseñarles cómo defenderse, cómo pedir, cómo me defiendo. Me lo negó la autoridad. Les digo, enójense, tenemos que enojarnos y tenemos que exigir los ciudadanos, porque de nada sirve que de nicho, o sea, que seamos muy poquitas personas las que estemos pidiendo todo el tiempo. A mí me conocen hasta mi redacción, aunque me inventen nombres y usuarios, me han contestado por mi nombre, Laura. Saben que soy yo por la redacción, conocen, saben los trucos, yo no me puedo esconder de ellos. Entonces les digo, eso tenemos que hacer, tenemos que exigir. Mira, hace poquito yo hice, por ejemplo, hubo una polémica con la jirafa Benito allá en Chihuahua. Y yo me acuerdo que la gente estaba muy indignada y yo les decía, vamos a trascender nuestro enojo de Twitter. Abrí una base de datos y les dije, ¿qué quieren preguntar? Pregunten el sueldo de la directora, pregunten cuánto gana, pidan su declaración. Es decir, hay que enojarnos, pero hay que pasar a la acción. Y me parece que el tema en que concienticemos a los ciudadanos y les digamos, existe este mecanismo, es la mejor arma que tenemos y que nosotros como abogados y periodistas nos sumemos a apoyarles, a enseñarles. Yo siempre les digo, mi correo está siempre abierto. Si tienen cualquier pregunta, si ustedes quieren preguntar algo, no saben cómo preguntarlo, me voy a dar algún espacio para tratar de apoyarles en la redacción de esta solicitud. Entonces, imagínense si nos sumáramos abogados y periodistas que conocemos la ley,
No, una chulada, tendríamos un nombre. Todas esas historias te impactan de manera personal. O sea, realmente imagínate, leer 10,000 páginas con todas estas tragedias. Yo recuerdo un expediente que tuve en mis manos que ha sido uno de los más dolorosos para mí, que fue el expediente del asesinato de los niños Levarón, ¿no? Y se narraba con todo el lujo de detalle cómo había sucedido. Yo duré llorando 3 días, o sea, estuve llorando 3 días de leer estas historias. A mí me tocó, ha sido una manera, yo creo que de repente pierdes un poco la sensibilidad cuando lees tantas historias, tantas tragedias. Eso también le pasa a los abogados, estoy segura. Pero llega un punto en el que te quiebras, ¿no? Entonces, te quiebras, pero luego dices, yo quiero que esto que estoy leyendo, la gente lo conozca, que la gente se indigne, que la gente se enoje, que la gente exija. Entonces, ha sido un proceso de mucho sufrir y mucho enojo la construcción de estas historias, de verdad. O sea, hay días en los que yo digo, yo no puedo leer más, yo ya me quiero bajar, yo ya no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Oye, somos seres humanos, o sea, nos quebramos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos el avión árabe, el de los vuelos de la muerte, antes de publicar la historia, cuando estaba en el avión, que ahí yo entendí, dije, claro, o sea, es que estamos tratando con la gente, aunque son temas del pasado, son temas que nos impactan a nosotros, pero también impactan a otros, ¿no? Yo recuerdo que yo vi el avión, yo me subí, o sea, es decir, abrimos el archivo, encontramos dónde estaba, yo me mareé. O sea, entrar a un lugar de tanto terror que no se había abierto, donde había niños, donde había estudiantes, donde iban a los niños del kinder sin saber que ese había sido un arma de exterminio. Yo me acuerdo mucho que me bajé y le hablé a Alicia de los Ríos, que es hija de una persona, de una Alicia de los Ríos Merino que creemos, o cree ella que pudo haber sido arrojada de este avión. Y yo me acuerdo que le dije muy rápido, le dije, estoy en el avión, encontré el árabe. Me dijo, permíteme un segundo, ahora te llamo. Me dice, me mareé, o sea, con la noticia que me diste. Y después ella va al avión y lo conoce, después de que nosotros publicamos. Ha sido de los momentos más emotivos, o sea, cuando ella me contó que fue al avión, pero es lo mismo, a través de esta historia, me dice Alicia, es que a mí es lo que me faltaba ir al avión, me faltaba ir a despedirme de mi mamá, de alguna manera simbólica, ¿no? Que yo dije, yo quiero seguir desclasificando archivos, quiero seguir construyendo y quiero ayudarle un poquito a la gente. No somos salvadores, evidentemente, pero creo que a través de toda esta tristeza que también nosotros vivimos, de todo este proceso de encontrar este tipo de historias, pues también viene el segundo paso, ¿no? Que es, yo quiero seguir aportando un poquito, ¿sabes? Un granito de arena a la gente que sigue buscando a sus familias, a la gente que sigue exigiendo justicia en este país. No, yo me podría poner a llorar aquí contigo, te lo juro. O sea, no tienes idea como lo que me emociona. Y es muy emocionante para mí, de verdad, te lo juro. O sea, cada que... Es una historias que a mí me han tocado, ¿no? De verdad, o sea, me queda hasta la voz y ay, no, qué ridícula van a decir. Pero sí es muy duro.